Buenos días, señorías. Gracias, señor presidente. Si bien reservaré la fijación de posiciones que hará mi grupo para un momento posterior, si hubiera moción subsiguiente, me gustaría aprovechar esta interpelación para recordar, como ya hice en la comisión del SEPEPA que mantuvimos esta semana, lo que es la definición de lo que son políticas activas de empleo, pero tal y como indica la legislación, que es un conjunto de servicios y programas de orientación, empleo y formación dirigidas a mejorar las posibilidades de acceso al empleo por cuenta ajena o propia de las personas desempleadas, al mantenimiento del empleo y a la promoción profesional de las personas ocupadas y al fomento del espíritu empresarial y de la economía social. Por tanto, señor consejero, yo aquí he escuchado solamente formación, formación, formación. Formación sí, me parece esencial la formación, pero claro, necesitamos algo más que formación. O diseñan políticas concretas en materias de empleo o seguiremos manteniendo los niveles de desempleo que hasta este momento teníamos. Y le voy a dar unos datos, porque los datos hablan por sí solos. Tasa de actividad más baja en Asturias, en España, en el tercer trimestre. Asturias, 69,7%. Pero todavía es más. En el cuarto trimestre del 2015, tasa de actividad 51,8%, bajó. Tasa de paro, 20,33%. Con lo cual, es una lástima seguir manteniendo estos datos porque realmente sus políticas no son efectivas. En formación profesional dual, la última comunidad autónoma, la nuestra, en número de usuarios y en número de empresas. Se lo dijimos a la directora del SEPEPA. Tienen que volcarse hacia las empresas. Tienen que analizar lo que las empresas necesitan realmente. No solamente mirar hacia su propio interior, ir a las empresas y ver sus necesidades reales. Objetivos concretos, sí, pero también una evaluación de las políticas que están llevando a cabo, porque son un fracaso. Un fracaso porque no vemos los resultados que teníamos que ver. El empleo juvenil sigue estancado desde hace años. Sigue en unos niveles que alcanzan prácticamente el 50%, el 47% en concreto. Por lo tanto, recapacite, porque algo se está haciendo mal desde este Gobierno. Los planes de empleo joven, otro fracaso. Y realmente en Asturias lo único que se ha conseguido ha sido gracias a la estrategia de emprendimiento y empleo joven que se ha diseñado a nivel nacional. Es una estrategia del Gobierno nacional y gracias a ella se han conseguido ciertas mejoras en otras comunidades. Pero claro, si aquí llegamos a Asturias y realmente no se están aplicando cuáles son las directrices que esta estrategia está llevando a cabo en favor de los perfiles, o teniendo en cuenta los perfiles de los jóvenes asturianos y de las necesidades de las empresas, como la mejora de la intermediación, como la mejora de la empleabilidad, como estímulos a la contratación o fomento al emprendimiento, realmente seguimos estancados. Y, señor consejero, y voy terminando, aprovecho esta ocasión también para transmitirle que, en base a la última comparecencia de la directora general, los resultados del SEPEPA, los resultados alcanzados por este organismo público del Principado son insuficientes y las funciones de orientación y empleo brillan por su ausencia. Y prueba de ello es que tengamos una tasa de colocación que no alcance ni el 2% según los datos del INE. Los estímulos a la contratación son imposibles de realizar desde un organismo que es incapaz de conocer cuáles son las necesidades reales del mercado, las necesidades reales de las empresas. Se lo dijimos a la directora y se lo decimos a usted directamente. Por favor, vayan a las empresas, vean qué necesitan para conseguir, no solamente con enviar folletos del SEPEPA, algo más. Analizar un poco más la situación real que existe fuera, en la calle, y así poder dar empleo a todos nuestros jóvenes y también a otro desempleado, a otro nivel de desempleo, a otra tasa de desempleo que afecta a aquellos que son mayores de 45 años y que tienen mayores dificultades para encontrar empleo. Por tanto, o comienzan a poner en marcha las medidas correspondientes, como otras comunidades autónomas están haciendo, o Asturias cierra. Gracias.